Mi familia quiere que me una a ellos en Navidad luego de desheredarme y abandonarme hace 8 años. Después de haber sido desheredado hace 8 años me han invitado a mí, a mi esposa y a mi hija a pasar la Navidad con ellos. Después de recibir consejos contradictorios de mis amigos, uno de mis compañeros me sugirió que publicara mi dilema aquí para ver qué dirían desconocidos en Internet. Yo soy el menor de 4 hijos entre mi mamá y mi papá. Mis hermanos se llaman a quienes llamaremos Mako, Sara y mi hermano gemelo Carlos. Para contextualizar, desde pequeño fui la oveja negra de la familia y lo supe desde muy joven. Verás, mi familia está llena de atletas. Mi papá fue una estrella del baloncesto en una universidad de nivel 2, mi mamá jugaba voleibol. Michael jugaba fútbol. Sara jugaba softball y Carlos era la estrella corredora del equipo de fútbol americano. Nunca me interesaron realmente esos deportes físicos, sino que me interesaba el tiro con arco, lo que mi familia llamaba un deporte debilucho. Mis padres siempre se involucraron con mis hermanos y rara vez asistían a mis eventos, al punto de que prácticamente tenía que rogarles que vinieran a mis torneos. Entre los 14 y los 16 años, participé en unos 20 torneos mientras mis padres solo asistieron a uno. No me descuidaron, pero emocionalmente nunca estuvieron para mí como lo estaban para mis hermanos, y de adolescente eso me molestaba. Cada vez que intentaba hablarles de esto, siempre me llamaban buscador de atención. Sin embargo, esta no es la razón por la que me desheredaron. Cuando tenía 15 años, empecé a salir con Emi, que estaba en mi mismo grado en ese momento. Después de unos 6 o 7 meses de salir, la presenté a mis padres y hermanos y realmente les cayó bien. Sé que era joven, pero me veía teniendo un futuro con ella. Casi 2 años después, una de las ex amigas de Emi me dijo que me había estado engañando durante varios meses. En ese momento no sabía quién era el chico, pero después de enfrentarla, me dijo que era mi hermano gemelo. Básicamente me dijo que, aunque al principio me amaba, el amor que sentía por mi hermano superaba eso. Más tarde ese día, cuando confronté a Carlos en casa, estaba tan enojado que le di un puñetazo y lo noqueé. Admito que no debería haberme vuelto violento, pero años de resentimiento hacia él y el resto de la familia simplemente estallaron. A cambio de que mi familia no presentara cargos en mi contra, ya que podría haber sido juzgado como adulto en el tribunal, me mandaron a vivir con mi tía paterna, quien en ese momento estaba distanciada de la familia y vivía en otra ciudad a unas 2 horas de distancia. Desde entonces, no he tenido ningún contacto con ellos. Al principio fue difícil, pero más adelante, con el apoyo de mi tía y su esposo, seguí adelante y dejé de querer tener una relación con ellos. Me trasladé a otra escuela secundaria y asistí a una universidad en la ciudad de mi tía, donde me gradué como ingeniero eléctrico. Más tarde conocí a mi esposa y me casé con ella. En el momento de mi boda pensé en invitarlos, pero lo rechacé porque no quería ningún tipo de drama en mi boda. A partir de ese momento, mi esposa y yo compramos una casa a 1 hora de distancia de mi tía y fuimos bendecidos con una hija hace 1 año. Hace aproximadamente una semana, recibí un mensaje en Facebook de mi madre y mi padre queriendo reconectar en Navidad en su casa. Les dije que lo consideraría, ya que posiblemente tengo otros planes, pero les daría una respuesta clara pronto. Más tarde, tanto Mako como Sara me enviaron solicitudes de amistad, lo que me pareció extraño. Mi esposa me dijo que si decidía ir, ella y mi hija pasarían la Navidad en la casa de mis suegros, ya que no necesita lidiar con estrés no deseado ya que está embarazada de 2 meses y estoy de acuerdo con ella. Mi pregunta para quienes leen esto es si debería ir y tratar de reconciliarme con mi familia o no. Estoy muy indeciso sobre qué hacer. Por un lado, tal vez sientan remordimiento por lo que me hicieron y quieran disculparse por ello, pero por otro lado, tal vez si voy allí, intentarán hacer que me disculpe con Carlos, lo cual no quiero. Actualización, hola a todos, han sido 2 semanas difíciles, pero les agradezco a todos por sus consejos y apoyo. Este va a ser un post bastante largo. Quería escribir antes, pero algunas cosas se interpusieron. 2 días después de Navidad, mi esposa comenzó a experimentar un dolor insoportable en su abdomen y apenas podía mantenerse en pie. Mi cuñada y yo la llevamos corriendo al hospital, donde descubrimos que mi esposa había sufrido un aborto espontáneo y que el feto debía ser retirado de inmediato. Honestamente, la peor parte para mí fue explicarle a mi esposa lo que había sucedido. Debido a complicaciones relacionadas con la operación, mi esposa tuvo que quedarse 2 días más en el hospital. En realidad, he estado tratando de ser fuerte para mi esposa y mi hija, pero sinceramente, estoy luchando en este momento. Pasando a la actualización del post original.
La mayoría de ustedes que comentaron el mismo día que publiqué me dijeron que no pasara la Navidad con ellos debido a la importancia de esa festividad. Estoy de acuerdo y decidí pasar el resto de las fiestas con mi esposa. Nunca hicieron tiempo para mí, así que ¿por qué debería hacer tiempo para ellos? Cuando les envié un mensaje de texto al respecto, asumí que tratarían de discutir conmigo, pero en lugar de eso, dijeron que respetaban mi opinión y no podían esperar para verme después de las fiestas. Comencé a investigar un poco sobre mi familia para tratar de averiguar por qué habían intentado ponerse en contacto conmigo. Michael es abogado corporativo y trabaja para una empresa importante en mi ciudad natal. Al mirar su página de Facebook, tiene 2 hijas y se casó con su esposa en 2016. Sara parece estar casada con un médico, hace 8 años, ella misma estaba estudiando para ser enfermera y tienen un hijo juntos. Tengo un amigo que vive en mi ciudad natal y cuyos padres son amigos de mis padres. Cuando le pregunté acerca de Sara, me dijo que Sara se había divorciado de su primer esposo, con quien estaba saliendo hace 8 años, después de que cometiera fraude por correo. Carlos se casó con Amy justo después de la secundaria y tienen 2 hijos juntos. No pude averiguar exactamente a qué se dedica él o su esposa a través de Facebook, pero el hecho de que compraron una casa grande el año pasado en medio de una pandemia me dice que no están realmente pasando dificultades. Mi papá parece estar pasando por una crisis de la mediana edad y mi madre está muy metida en la comunidad de bienestar. Luego comencé a enumerar las razones por las que podrían querer ponerse en contacto conmigo ahora. Dinero, poco probable porque hace 8 años, el salario combinado de mis padres era más alto que el de mi esposa y el mío. Y dado que mis hermanos no están pasando dificultades financieras, creo que el dinero no es la razón. 2. Donación de órganos, podría ser el caso, pero parece improbable. Un Reddit dijo que podría ser que Carlos, dado que es mi gemelo, sería el donante más probable, pero creo que es poco probable porque fue etiquetado en una publicación de Facebook esquiando solo una semana antes de Navidad. En cuanto a mi hija, podrían estar tratando de establecer una relación con mi hija, pero en realidad no estoy seguro. Mi hija no es la primera nieta para mis padres, así que no sé por qué querrían conocerla. Lo más probable es que se hayan enterado de la existencia de mi hija porque la cuenta de Facebook de mi esposa estaba pública, ahora la tiene privada. Luego contacté a mi tía, la que me acogió después del distanciamiento, para informarle sobre la situación y ella me explicó por qué se estaban poniendo en contacto conmigo después de tanto tiempo. Para entender esta situación, necesitan saber por qué mi tía estaba distanciada. Mis abuelos paternos tuvieron 4 hijos. Mi papá era el segundo más grande y mi tía, el tercero. Después de la universidad, mi tía salió del closet ante sus padres como bisexual y comenzó a salir con su novia. Mis abuelos la excluyeron de inmediato y se negaron a tener contacto con ella. Sin embargo, hace unos 4 años, mi abuelo comenzó a acercarse aproximadamente hace un mes, mi abuelo había estado preguntando sobre mí y qué estaba haciendo en la vida, si estaba casado o tenía hijos. Mi tía respondió llamando a mi abuelo por querer saber de mí después de haber apoyado a Carlos por lo que hizo. Ahí es cuando toda la situación cambia. Mi abuelo le dijo a mi tía que porque yo le había sido infiel a Amy con una de sus amigas cercanas, merecía ser distanciado. Mi abuelo es un fanático religioso, así que desprecia la infidelidad. Mi familia le había dicho que después de que la amiga con la que supuestamente fui infiel a Amy confesara, ella acudió a Carlos y Sara en busca de apoyo y consuelo. Y cuando me enteré de esto, confronté y ataqué brutalmente a Carlos y Sara. Si bien Sara fue la que intentó separar a Carlos y a mí, no le levanté un dedo y no ataqué brutalmente a Carlos. Cuando mi tía me contaba esto, me quedé atónito. No podía creer que me odiaran tanto como para estar dispuestos a inventar una terrible mentira sobre mí y propagarla. Más tarde, mi tía le contó a mi abuelo la verdad completa de lo que realmente había sucedido y mi tía me dijo que él estaba impactado porque siempre pensó que Carlos era un buen chico. Mi abuelo luego le pidió a mi tía mi número, pero ella se negó a dárselo. Descubrí por qué mis padres y hermanos querían ponerse en contacto conmigo. Resulta que mi abuelo les había dicho a mis padres y hermanos que si no se disculpaban por lo que me hicieron y no me tenían en la cena de Navidad familiar, los cortaría de su testamento. Para ponerlo en contexto, es multimillonario. Así que eso es por lo que intentaron ponerse en contacto conmigo, no para disculparse por cómo todos me trataron mal en el pasado, sino porque si no lo hacían, no obtendrían nada de mi abuelo. ¡Qué montón de gente codiciosa! Después de escuchar esto de mi tía, decidí bloquearlos a todos. ¿Por qué debería responderles? En este momento, todos ellos están muertos para mí. Tengo una esposa a quien apoyar después de lo que ella pasó y una familia que me respeta en mis suegros.
Sin embargo, esto no termina aquí, ya que 3 días después de Año Nuevo, recibí una llamada de un número desconocido en mi teléfono de trabajo. Estoy acostumbrado a recibir llamadas de números desconocidos debido a mi trabajo, y cuando respondí, escuché la voz de mi abuelo. Probablemente obtuvo mi número de la página web de mi empresa. Lo primero que hizo fue disculparse por no haber intentado ponerse en contacto conmigo en los últimos 8 años. Me dijo que lamentaba no haber estado allí para eventos importantes como mi graduación, mi boda y el nacimiento de mi hija. No estaba realmente cerca de él antes, así que me haya excluido no me afectó mucho. Más adelante en la llamada, me dijo que estaba tan disgustado con el resto de mi familia que los estaba excluyendo de su testamento y me estaba incluyendo a mí. Sinceramente, no sé cómo sentirme al respecto, ya que el dinero sería útil, pero al mismo tiempo no quiero que use esto como una forma de forzar una relación entre mi hija y yo. Hablamos durante aproximadamente media hora. La forma en que fue la llamada me hizo pensar que tal vez podría construir una buena relación con mi abuelo, pero luego me dijo algo que me enfureció. Me dijo que estaba decepcionado de que mi hija no hubiera tomado el apellido de la familia. Para ponerlo en contexto, después de casarme con mi esposa, surgió el problema de qué apellido usar como pareja. Por algunas razones legales, no pude cambiar mi apellido al de mi esposa, pero decidimos como pareja que todos nuestros futuros hijos tendrían su apellido. En este momento, exploté contra mi abuelo, llamándolo un viejo senil y muchas otras cosas hirientes, y le dije que nunca volviera a ponerse en contacto conmigo. La audacia de este hombre al decir eso después de lo que pasé es increíble. No permitiré que use el dinero que reciba en el testamento para controlarme. Incluso si recibo el dinero, lo donaré a una organización benéfica local, pero él es un hombre de promesas falsas, así que esto es poco probable. Estas últimas semanas han sido realmente difíciles para mí y espero salir adelante. Mi esposa ha puesto su cuenta de Facebook en privado y sus suegros también. Lo que hagan para intentar contactarme está fuera de mi alcance. Probablemente contratarían a un detective privado para encontrarme. Creo que no saben dónde vivo, pero nunca se sabe. He pensado en obtener una orden de restricción, pero dado que hay abogados en la familia, obtener una orden de restricción será difícil. Realmente no tuve mucho tiempo para responder a las preguntas que se hicieron en mi último post antes de que fuera eliminado por alguna razón. Haré lo mejor que pueda para responder a cualquier pregunta durante 1 o 2 días más, pero después de esto dejaré de usar Reddit por un tiempo.